Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, pero he estado mejor, pero estoy bien. ¿Tú qué tal estás? Pues cuando hemos llegado aquí a grabar nos han dicho resaca barroca y cómo nos habrán visto las caras que este episodio iba a estar grabado en vídeo. Y nos han dicho, quizá queréis que no. Sí, mejor solo disfrutar de nuestras voces angelicales y no de nuestras caras diabólicas. Tenemos resaca barroca por el maravilloso sarao barroco del domingo. Del que ahora os hablaremos un poquito. Porque hoy es miércoles, sí, pero como dijimos en el sarao, somos jóvenes investigadoras, cada vez menos jóvenes y nos dura un poco la resaca todavía. Exactamente. Pero lo pasamos fenomenal. ¿Qué has desayunado hoy? He desayunado, al despertarme, un té verde, luego un zumo de naranja y luego he tenido que elegir entre la higiene y la alimentación. He elegido higiene, pero tú lo sabes, te he suplicado que me compraras de camino un croissant y lo acabo de devorar. Aquí estaba rico. Es que le he dicho que lo calentaran, porque si no debía ser incomible. Dios, si no, te quiero probablemente mucho, menos fuera mal. incomible. Sí, porque me ha dicho, tiene una pinta, ¿cómo me has dicho? Cuestionable. ¿Tú qué has desayunado? Yo he desayunado un café solo, una tostada de aceite y miel y otra con aguacate y sal. Bastante bien. Me iba a comer un kiwi y se me ha olvidado. Y se me ha olvidado. Bueno, como estamos así un poco más ralentizadas, nosotras que solemos abrir muy rápido, porque el domingo celebramos nuestro primer sarao barroco, que fue, pues la verdad, a nosotras que nos encantan los ritmos litúrgicos y las grandes celebraciones, creo que fue como la mejor manera de darle fin a nuestra etapa en Providence y comenzar una nueva etapa de la vida con la comunidad de oyentes que hemos creado, que sois directamente las mejores personas del mundo entero. Nos hizo muchísima ilusión bajar de ese escenario y hablar con vosotras, con algunas, fue maravilloso y quedó muy bonito, en realidad. Vi los stories, porque claro, nosotras desde el escenario no podíamos ver el resultado final, pero luego viendo los stories pensé, que esto quedó bonito. Quedó precioso. Carmen, antes de entrar voy a hacer como un maravilloso salto anacrónico al siglo que más nos gusta después de nuestros siglos más favoritos y vamos a hacer como un pequeño juego interactivo. Yo te voy a leer... Juego interactivo, no sé. Yo te voy a leer un fragmento de una novela. Venga. Que tengo la sensación de que reproduce perfectamente bien cómo te debiste sentir el lunes por la mañana cuando amaneciste después del sarao barroco, porque es sin duda cómo me sentí yo. Y tú tienes que averiguar, esto no está en el guión, tú tienes que averiguar de quién es, ¿vale? A ver si lo recuerdas. Venga. La primera señal por donde Asista Boada se hizo cargo de que había salido de los limbos del sueño fue un dolor como si le barrenasen las sienes de parte a parte como un barreno finísimo. Luego le pareció que las raíces del pelo se le convertían en millares de puntas de aguja y se le clavaban en el cráneo. También notó que la boca estaba pegajosita, amarga y seca, la lengua hecha un pedazo de esparto, las mejillas ardían, latían desaforadamente las arterias y el cuerpo declaraba a gritos que si era ya hora muy razonable de saltar de cama, no estaba él para valentías tales. En la mollera suya funcionaba de seguro toda la maquinaria de la Casa de la Moneda, pues no recordaba aturdimiento como el presente, sino el que había experimentado al visitar la fábrica de dinero y salir medio loca de las salas de la acuñación. Entonces, lo mismo que ahora, se le figuraba que una legión de enemigos se divertía en pegarle tenazazos en los sesos y devanarle con argadillos candentes la masa encefálica. Además, notaba cierta trepidación allá adentro, igual que si la cama fuese una hamaca y a cada balance se le amontonase el estómago y se le metiesen en prensa el corazón. Uy, esta es la mejor textualización de una resaca que he leído yo jamás. Espectacular. Y he reconocido en el mismo momento en que has dicho el nombre de la dueña de esta resaca, Asista Boada, que esto era un fragmentito de Insolación de Pardo Bazán. Ya sabéis que muchas veces nos encanta haceros como de pronto recomendaros novelitas del siglo XIX y esta es otra que tenéis que leer urgentemente. Esta la recomendamos muchísimo. La recomendamos urgentemente. Se abre con esta descripción de resaca y luego te cuenta de dónde viene todo aquello, la juerga que pasó en la pradera de San Isidro. Exactamente. Cosa que está muy reciente. En fin, así estamos hoy, amigas. Así es como estamos, no estamos bien, nos vamos a engañar, pero
como nos habéis estado, os había que grabar episodios, se graba episodio para todas las devotísimas oyentes, las que vinisteis al Sarao y las que no pudisteis asistir. Que muchas de vosotras que no pudisteis venir nos estáis preguntando si se grabó en vídeo, si lo vais a poder ver. No, ya dijimos que el Sarao pues, era una arquitectura efímera. Que es algo muy barroco. Algo muy barroco, algo que sucede en el momento y ya está. Quién sabe si repetiremos, no sabemos, pero bueno. Dios quiera que sí. Para todas las que no pudisteis venir y también para muchas que nos habéis escrito desde, pues desde Colombia, desde México, diciendo que fuésemos a hacer un sarao allí, pues imagínate, nosotras encantadas como las clarisas aventureras del otro día, pero como una especie de premio de recompensa para todas las que no pudisteis y que tampoco pudisteis escuchar algunos de los episodios que grabamos en exclusiva hace un año, vamos a contaros cosas que contamos solo a un muy reducidísimo círculo en aquel entonces. Pero siempre, porque nosotras somos así, ante todo pepenadas, siempre con toquecitos de novedad para los que ya la escuchasteis. Hay una novedad en particular bastante sonrojante que he metido esta mañana sin desayunar, en ayunas, y que ahora me estoy arrepintiendo y ya es tarde, pero bueno. Ana. Carmen. ¿Tú te acuerdas de dónde estábamos hace exactamente un año? Me acuerdo como si fuera hoy, Carmen, estábamos nadando en Aperol Spritz en Venecia. Sí, es fuerte. Últimamente estamos muy venecianas. Estamos muy venecianas, no sé, lo merece Venecia. Lo merece, lo pasamos fenomenal, bebimos muchísimos Aperol Spritz, también tuvimos resaca, parece que nos pasamos la vida de resaca en resaca, ya sabéis que no. No es cierto. No es cierto para nada. Pero en todo este año extrañísimo, que ha culminado por todo lo alto con el Sarao Barroco, han pasado cosas maravillosas y una de ellas fue, justo hace un año, que Adrián J. Saiz de la Universidad Ca' Foscari de Venecia nos invitó a grabar un episodio allí mismo con sus alumnas como público, que eran majísimas. Eran poquitas, pero eran muy majas y agradecidas. Grabamos, me acuerdo de esto, en la sala Marino Berengo, que nunca preguntamos por qué se llamaba así, quién era, pero bueno, era una salita gótica muy bonita que encima estaba encima de una puerta del agua de la universidad que daba ni más ni menos al Gran Canal de Venecia. El barroco nos ha llevado bastante lejos, nunca lo pensamos. Desde aquel viaje glorioso, inolvidable, Venecia, como tantas otras cosas, Carmen, siempre me recordará a ti. Aunque debo confesar que, pues claro, con tus afanes de urbanista frustrada y de arquitecta premoderna, una ciudad con una fisionomía tan absolutamente delirante como la de Venecia, pues sabía que solo podía robarte el corazoncito. Cuando cursaste, pero claro, a mí Venecia ya me recordaba a ti de antes porque yo recuerdo muy bien que la única clase que cursamos separadas a lo largo de todo el doctorado, que cursamos un total de 16 clases, fue esa clase que nosotras llamábamos informalmente ciudades, pero que se llamaba en realidad Imagining Cities Early Modern Urban Perspectives, que soy incapaz de traducir así a bote pronto, pero es... Imaginar ciudades, perspectivas urbanas de la temprana modernidad. Eso es. Entonces, mientras Carmen cursaba ciudades, sé que cayó prendida de un tratado de 1558 de Giovanni Botero que se titulaba, me voy a atrever a leerlo en italiano, venga, Delle cause de la grandezza de la città. Qué bien. Y enseguida me mandaste, como acostumbramos, una captura de pantalla por WhatsApp con la descripción que Botero, un señor con un insuperable aspecto de cascarrabias, hacía de Venecia. Yo la voy a leer, pero estoy todavía procesando que me has llamado urbanista frustrada. Preferí cuando me llamaste el otro día jesuita. Jesuita políglota y urbanista frustrada. Bueno, esas dos cosas soy. Voy a leer lo que dice este señor, ¿vale? Atentas todas porque esto es la traducción, claro, que ahora diré algo de la traducción porque tiene una pequeña idiosincrasia en el castellano. De entre todas las ciudades de Europa, Roma y Venecia son las más frecuentadas por el placer que ofrecen a quienes las contemplan. La primera, por los maravillosos restos de su antigua grandeza, y la segunda, por el esplendor de su magnificencia presente. Venecia inspira admiración por su milagrosa ubicación, que pareciera creada por la naturaleza para gobernar las aguas y poner límites al mar, por el tamaño de su incomparable arsenal y la profusión de navíos mercantes, por la inacabable variedad de máquinas e ingenios, municiones y artilugios navales, por la altura de sus torres, la riqueza de sus iglesias, el esplendor de sus palacios, la belleza de sus gentes de ambos sexos, que deslumbra los ojos de quienes la contemplan. Era un forofo de Venecia. Lo que decía aquí de la descripción que hay que decir, bueno, hay que decir que aunque la descripción obviamente pierde algo de lustre en mi traducción, que yo lo intento ser jesuita políglota. Pero de maravilla. Pero yo quería citar la traducción al castellano que publica Antonio Herrera en Barcelona en 1599. Pero claro, ¿qué sucede? Que en este libro, en esta traducción publicada en Barcelona,
no me encontré con, con el parrafito sobre Venecia, sino que cuál es mi sorpresa cuando llego a este fragmento y me encuentro con que Antonio Herrera, en lugar de traducir este trocito así como tan rendido a los encantos de Venecia, se pone a hablar de Soria. Esto me hace muchísima gracia y me parece espectacular. Viva Antonio de Herrera, porque yo debo decir que Soria es una ciudad es que no la conozco. Preciosísima. A mí me encanta Soria. Tú eres muy fan de Soria. Soy muy fan de Soria. Siempre la recomiendo enormemente y voy bastante de seguido. Carmen, antes de que se nos pase, adivina quién estuvo en Soria del 2 de junio al 14 de agosto de 1581, tranquilamente poniendo en marcha un convento súper fresquito, verdaderamente embelesada con la brisa del Duero. Pues esto fue un viaje, tuvo que ser de Santa Teresa. Nuestra Santa Teresa. Ya la hemos mencionado, ya nos quedamos tranquilas. Ya en este episodio, que va a ser, adelantamos, un poquito sonrojante. Vamos a sufrir muchísimo. Prefiero que nos hayamos quitado ya la mención de Santa Teresa y no mezclarla con cosas que van a venir ahora. Pero en fin, ahora, lo que nos interesa, para ir entrando ya en materia, es que tú estabas hablando de este viaje de Santa Teresa de 1581, volvemos a 1509, un poquito antes, también décadas antes de que Botero describiera Venecia como ese deleitoso paraíso industrial, que ya recordaréis en el episodio de monjas venecianas que hicimos, que el cronista allí, bueno, hemos hecho ya demasiados episodios de monjas venecianas, de pronto. Sí, hay que darles un respiro a las Pero recordaréis, pobres. hemos mencionado en varios episodios a ese cronista, el que tiene cara de pirómano, Girolamo Priuli, que registraba en su diario esa impresión bastante menos maravillada de la ciudad, y el muy pirómano decía que en los conventos locales se habían convertido en burdeles públicos y las monjas en prostitutas. Y decía, lo recordaréis, no habría más solución que quemar los conventos con las monjas dentro por la salud del Estado veneciano. En fin. Le detestamos enormemente. Eso, uno de los grandes personajes odiados. Pues más o menos de todo esto vamos a hablar hoy, es decir, de que en ningún lugar se les fue tanto de las manos la porosidad de las paredes conventuales como en Venecia, donde parece que llegaron a olvidar total y completamente el celibato y la clausura, y el Concilio de Trento pues pasó por Venecia un poco sin pena ni gloria, la verdad, no le hicieron ni caso. A nosotras, ya os vamos avisando desde ya, nos genera un poco de desconfianza este relato de que las monjas venecianas se saltaran tan a la torera la clausura y el celibato, e intuimos que hubo mucho de relecturas e invenciones masculinas que tenían todo el ánimo de darle forma pues, a una golosísima e incipiente literatura erótico-pornográfica. Es que lo digo y ya tengo que, Está temblando, tengo que ¿no? fruncir el ceño. Las hijas de Felipe, con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Estas son las lágrimas de tu bebé. Bueno, nos vamos a poner ligeramente profesorales antes de entrar a todo el salseillo. Para maquillar lo que viene ahora. Nos vamos a poner ligeramente profesorales, que sabemos que os gusta en realidad, para intentar un poco dulcificar y suavizar todos estos arranques eróticos y pornográficos que contiene este episodio. En cualquier acercamiento que se haga a los inicios renacentistas y barrocos de la pornografía, que, por cierto, tenemos una lista, de esto sí que tenemos bibliografía, así que si os interesa esto, os lo podemos compartir. El origen de la literatura pornográfica está súper localizado, tiene nombre y apellidos y se fija siempre en el mismo señor, que se llamaba Carmen. Pietro Aretino. Pietro Aretino, vamos a hablar muchísimo de él, pero antes de seguir por este barrizal de la anacronía del porno, tenemos que aclarar que ya sabemos, como sabéis vosotras seguro también, que la palabra pornografía, claro que no está en Covarrubias, no existía en nuestros siglos más favoritos. Aunque se empezara a registrar en Francia como a comienzos del siglo XIX, y claro, yo creo que si pensamos en los inicios de la pornografía, pues yo si lo pienso siempre me imagino como a esas acaloradas señoras y lascivos señores victorianos, como con esos como grabaditos que tenían, como esos cómics avant la lettre. Lo cierto es que hay quienes fijan los orígenes de la pornografía como en un sentido ya más o menos moderno del término hacia finales del siglo XVI.
Te ha salido fenomenal el momento profesoral. ¿Has visto? Sí. Sigue, me quedo Venga, un poquito vamos. de momento profesoral. Porque hay una señora que nos encanta, yo creo que a las dos, que es una historiadora de la ciencia y de la medicina, que se llama Paula Finlen, y ella recordaba que en el libro este súper famoso que se llama La cultura del Renacimiento en Italia, este historiador suizo, cuyo nombre soy incapaz de pronunciar, Venga. Jacob Burckhardt, Muy bien. él decía que la pornografía, y esto me hace mucha gracia, no era sino el epílogo lógico de una era, el Renacimiento, ya de por sí problemática, donde claro, y esto tiene mucho sentido, si tú te pones a abrazar a todo lo que da la cultura clásica, pues entre Cicerón y Virgilio se te cuelan los relatos calenturientos de Marcial, de Catulo, de Juvenal, de Lucano y toda esa gente que no tenemos, yo no sé nada de cultura clásica, pero en general me da bastante repelús. Yo fui a un taller de poesía en el instituto con 14 años, donde estaban los mayores, y mi primer día allí empezaron a recitar poemas pornográficos de Catulo. Jo, Carmen, lo que tú has pasado, Sí. ¿verdad? Y lo bien que estás. No estoy... Y lo bien que estás. Pero bueno, lo que a nosotras nos interesa es que la masificación de la imprenta y todo el empeño de los autores y lectores por calibrar un poquito cuáles eran los límites de la censura y testearlos, pues ayudaron muchísimo al crecimiento de una literatura que estaba entre lo erótico y lo pornográfico y a la que vamos a dedicar gran parte del episodio de hoy venciendo nuestro recato habitual. Solo estoy pensando que menos mal que nos han dejado hacerlo sin vídeo. Si hay algo que repitamos más en este podcast, que las palabras pues anhelito o porosidad, que las repetimos muchísimo, algo que repetimos mucho es lo útil que nos resultó descubrir las ideas de diacronía estratégica, de historicismo deliberado, para poder manosear un poco como a nosotras más nos apetece nuestros siglos más favoritos. Y entonces estas ideas las descubrimos en realidad, creo que ya lo hemos dicho en alguna vez, aunque no lo Yo hemos creo que hecho, en el podcast no, no pero... le hemos hecho suficiente justicia y hay que decirlo. Todas estas ideas las descubrimos, los sacamos, estos sintagmas que tanto nos están ayudando, los sacamos de un libro titulado Pornographic Sensibilities, Imagining Sex and the Visceral in Es un título larguísimo, pero básicamente habla de sensibilidad pornográfica en nuestros siglos más favoritos de la historia. Y ahí los coordinadores, que son Nicholas Jones y Chad Leahy, no sé si se pronuncia así su apellido. Nos escuchas y que nos lo puedes. Si hemos Perdón, pronunciado Chad, mal tu nombre, Chad, perdón, nos puedes avisar. Discúlpanos. Pues ellos explican precisamente la utilidad de la categoría de lo pornográfico para lidiar con materiales de los siglos XVI y XVII. O sea, frente a la categoría de lo erótico, pues la cajita de lo pornográfico sí que nos permite subrayar un sistema muy complejo que permite estudiar la legibilidad de problemas como poder y agencia, censura, expresión, bueno, una amalgama de cositas que nos permite, bajo esos sintagmas, nos permite acercarnos a ellos. Ellos aseguran que para que lo pornográfico nos sea útil a quienes estudiamos nuestros siglos más favoritos, tenemos que concebirlo como un proceso de lectura, o sea, no como un género inamovible, donde la pornografía hace en realidad más bien referencia a la interacción entre los lectores y el texto, no solo a las intenciones del autor o al contenido de la producción textual. Estamos poniéndonos Ya pesadísimas solo para quitarnos de encima la vergüenza que nos da llegar a este momento. Eso es. Pero si no tuvimos vergüenza de hacerlo delante de 6 estudiantes de la carrera allí en Venecia, no nos va a dar vergüenza a ti ahora. Bueno, que a mí me apetecía mucho esta digresión teórica para yo como curarme en salud. Entonces, pero yo creo que ya después de esta pequeña digresión de pitagorinas... Tenemos a toda la gente podemos... de aquí de la pecera que nos está viendo diciendo ¿cuándo llega la pornografía? Podéis parar. Llega. De verdad que después de esta digresión de pitagorinas vamos a sumergirnos de lleno en Pietro Aretino. Vamos. Es un tipo un poco escurridizo, así que no terminamos de saber del todo cómo nos cae. Algunos datitos sobre él. Entre 1534 y 1543, Aretino, que la verdad era un absoluto aguililla, muy mercantilista, combinó la publicación de obras hagiográficas, es decir, de vidas de santos, y de diálogos obscenos, porque Aretino, sobre todo, pues sabía darle al mercado lo que el mercado pedía y entendió a la perfección la fuerza de la diseminación de las palabras y las imágenes impresas para ir creando poco a poco pues una forma de entretenimiento cautivadora y transgresora. Claro, él es como si tú quieres leer vidas de santos yo te lo doy, pero si tú quieres leer diálogos obscenos yo te lo doy también. Claro. Entonces, en ese sentido, que era un poquito entrepreneur, nos caía bastante bien, porque los entrepreneurs de ahora nos caen fatal, pero los premodernos nos caen sorprendentemente bien. Eran más avispados. Bastante más avispados. A ver, nuestro primer encuentro con este entrepreneur aretino, en realidad, y esto no lo hemos contado nunca, fue en Providence, en 2016, cuando jóvenes e ingenuas
pues tomamos uno de nuestros primeros seminarios allí que pretendía analizar la noción del cuerpo en la temprana modernidad desde todas sus aristas. Pues había como un día sobre la perspectiva anatómica, otro sobre la medicalizada, otro sobre la pornográfica. Y en esta sesión que tuvimos de 2 horas y media, en la que tuvimos que analizar nosotras dos, junto a 10 seres humanos anglosajones. Anglosajones, insistimos. Esto es mucho decir. Con una imperturbabilidad aséptica tuvimos que analizar los sonetos lujuriosos de Aretino durante 2 horas y media. Esto es de las cosas más fuertes que nos han pasado a ti y a mí. Y mira que nos han pasado. Y mira que nos han pasado. De verdad, yo no sabía dónde meterme, porque esto no es cualquier tontería. O sea, hablamos de una colección de sonetos obscenísimos que además vienen acompañados de los grabados eróticos que los inspiraron, que eran obra de Giulio Romano y Marcantonio Raimondi. Estos grabaditos, que eran muy obscenos, circulaban ya antes bajo el nombre de Imodi, algo así como las posturas. Me hace mucha gracia porque Nerea va a clases de yoga, pero no es exactamente yoga y lo llama clase de posturas. Las posturas, y ahora lo acabo de recordar. Asanas. Claro, las clases de posturas, pues esto es como una especie de clase gráfica de posturas. No vamos, bueno, en fin. No es necesario que profundice más. Yo creo que habéis entendido lo que es. Y después, claro, insisto en que Ana y yo pasamos 2 horas y media junto a esos 10 desconocidos observando esos grabados pornográficos de todas las maneras con muchísimos, muchísimos silencios. Pero de verdad, muchísimos. O sea, el peso de toda aquella incomodidad colectiva la disimulamos un poco como pudimos toda la clase con apreciaciones, pues así como intelectualizadas sobre cómo en sus sonetos Aretino rechaza una éxtasis directa de las imágenes y más bien las complementa, cómo las vivifica poéticamente en lugar de describírtelas. También hablamos sobre cómo los sonetos dialogados huyen del camuflaje metafórico en favor de un léxico de lo explícito. Los malabares de la academia son espectaculares para intelectualizar absolutamente todo, hasta las cosas más básicas, terrenales y obscenas. La realidad es que éramos allí 12 personas mirando desde todos los ángulos esos grabados y de verdad que no había comentario ni reflexión capaz de apaciguar esa incomodidad y la desubicación de estar analizando en un seminario doctoral un librito destinado en sus orígenes a ser leído, como decía Ana, pues por mujeres y señores acalorados, entre risas furtivas en saloncitos venecianos, y no hay. Amigas, entonces imaginaos lo que os queremos, que en lugar de pasar por encima de todo esto, vamos a seguir hundiéndonos en el sonrojo. Venga, hasta el final. Vamos a sudar la resaca a base de vergüenza aquí. Vamos a intentar acercaros algo más a estos sonetos lujuriosos de la mano de un cuadrito con ánimo bastante así aséptico, también intelectualizante, que tenía Adrián J. Sáez en su edición en castellano. Él tiene un cuadrito donde te describe por un lado los grabados y por otro los sonetos. ¿Estás preparada? Ana no está preparada. Es que esto es sorpresa. No estoy muy preparada, pero venga, es que esto es sorpresa. Es para que os hagáis una idea. Después, en cuanto esto suceda, inmediatamente lo borráis. Fingís que no ha pasado. Nunca vamos a admitir que esto ha sucedido. Y no me puedes dejar sola en esto, Ana. Tú lees la descripción de la imagen y yo la del soneto. Venga, vamos a ello. Venga. Grabado. Sexo al aire libre, fondo paisajístico, con los rostros muy cerca. El hombre está sobre la mujer y le sujeta una pierna con la mano izquierda, mientras la derecha está en el culo. Es que yo sufro muchísimo. El soneto que acompaña este grabado es: instrucciones y celebración de la variedad de los modos. La mujer ofrece tanto el coño como el culo al hombre. Crítica cortesana final. O sea, aquí estáis visualizando, ¿no? Son unos grabados con unos soneto al lado. Vamos Creo que están visualizando. Grabado, soneto. Segundo grabado. Sexo salvaje. El hombre sobre la mujer en la cama, con énfasis en los músculos de la espalda del primero. La cultura clásica que decía Ana. Tal vez el león del cabecero sea un guiño a la ferocidad. El soneto que acompaña este grabado. Mini acción inventada. Escena de sexo duro, con elogio de la polla y distensión del uso más apropiado, entre paréntesis, coño barra culo, según su tamaño. La contraposición polla versus tesoro del verso primero es una bofetada al amor cortés. Igual había que haberlo grabado en vídeo porque las caras son impagables. Tercer grabado, sexo acrobático. El hombre en pie sobre el lecho mientras la mujer tumbada levanta la cadera y apoya una pierna en el hombro del varón que tira de la otra. Creo que es peor, no sé qué es peor, si grabado o soneto, la verdad. ¡Qué descoyuntura! La verdad sí, es que bueno, menuda cabriola. Compartiremos las imágenes de los grabaditos. El soneto que acompaña a este sexo acrobático es, según Adrián J. Sáez, todo esto, elogio del sexo anal. El hombre prefiere claramente follar por el culo y la mujer, poseída por la pasión, se entrega ciegamente. Me quiero lavar la boca con lejía ahora mismo. O sea, no hay oro potable capaz de revivirme de este momento.
A veces sufrimos demasiado por este podcast, pero bueno. En fin, para que os hagáis una idea, Aretino era tan molesto como claramente creo que podéis estar intuyendo, que en 1536 Carlos V, que había sido atacado por Aretino en uno de sus escritos, le concedió una pensión de 200 escudos anuales, que era bastante dinero, para asegurarse de que fuera su aliado en la guerra entre Francia y el Imperio Sacromano. O sea, esta es la parte en la que lo tiene cerca, pero... Claro. Después de su muerte, en 1558, todas las obras de Aretino se fueron directitas por la veredita al índice de libros prohibidos, como debe ser, sinceramente. Después de esto que acabamos de leer, lo comprendemos perfectamente. Pero por supuesto, y como también suele suceder, porque sin la censura no llegamos a ninguna parte, su inclusión en el índice de libros prohibidos terminó convirtiendo a Aretino en un emblema de la transgresión de dimensiones casi míticas que todo el mundo quería curiosear. Pues claro, prohibieron a Aretino y todo el mundo quería ver qué obscenidades andaba Aretino diciendo. Claro, parte del éxito de Aretino se debe justamente a su afán de conquistar a todas las audiencias, y él lo que logra, y esto es meritorio, es alejarse de la exclusividad de las élites intelectuales masculinas y usurpar una fingida voz de mujeres de clase baja que le permitía criticar sin tapujos las instituciones políticas y religiosas mientras describía estas escenas que Carmen y yo hemos sudado sangre leyendo. Sí. La cuestión es que hemos hablado de los sonetos lujuriosos, pero ya los dejamos atrás. O sea, esto ya se ha acabado. Pero Aretino no solo hizo los sonetos, él no paraba. Él no paraba. Escribió también los ragionamenti. ¿Qué significa ragionamenti? Pues son unos diálogos, en realidad, como decías, en los que usurpa voces femeninas. Pero vamos a contaros un poquito más. Porque se trata de un texto sorprendentemente, claro, muy sonrojante. En 1534 Aretino publica estos diálogos imaginados entre dos mujeres que se llaman Nana y Antonia. Os tenéis que quedar con estos nombres porque os van a acompañar durante todo este episodio. Quizás hagamos hasta una performance dialógica. Quizás sea necesario. Bueno, claro, ¿sobre qué son estos diálogos? Pues acerca de cuál es el mejor estado para la mujer contemporánea, que como sabéis, la mujer contemporánea de aquella época tenía 3 opciones: la clausura, el matrimonio o la prostitución, que era una tercera vía. Pequeño gran spoiler aquí, Nana y Antonia terminan poniéndose de acuerdo en que la última vía, la prostitución, es en realidad la más honesta, porque las mujeres que en Venecia eligen los otros 2 estados nunca acatan el celibato ni la fidelidad matrimonial, entonces es todo una farsa. Creen que en la prostitución en realidad hay más honestidad. En la dedicatoria de la obra, que está como burlonamente dirigida a un mono, se la dirige a un mono, Aretino empieza ya a lanzar palabritas envenenadas contra las monjas. Esto no es nada meritorio y aquí nos cae mal. Pero dice: aquellas que debieran vivir en sus conventos como las lilas viven en sus jardines, se han manchado con el lodazal del mundo, de manera que no solo los cielos, sino los mismos abismos, se asquean con ellas. Me da mucha rabia esto porque me imagino, claro, a todas nuestras monjas, sobre todo a las clarisas capuchinas o a Santa Verónica Giuliani, claro, que realmente estaban permanentemente mortificándose el sensorio, pues desde comiendo arañas, comiendo salsas de chinches, cegándose la vista, ¿qué sentirían cuando Aretino dijera estas absolutas barbaridades? Para que venga Aretino a decirte esto. No, claro. Con este comienzo os podéis imaginar que hay que prepararse para lo peor. Y efectivamente, en la primera jornada de estos diálogos, porque se dividen en jornadas la conversación que tienen Nana y Antonia, pues el primer día se sientan bajo una higuera para que la primera, Nana, rememore sus batallitas en el convento. Porque antes de probar el matrimonio y terminar en la prostitución, Nana pasó por una clausura bastante desenfrenada. A nosotras, que si por algo nos caracterizamos es por nuestro modestísimo recato, nos parece que la palabra orgía se queda corta para las barbaridades que la exmonja relata. Nunca creí que te fuera a escuchar decir la palabra orgía. Hay muchas palabras que estamos diciendo hoy que nunca imaginé que íbamos a decir aquí, pero las estamos diciendo. Esto de verdad que no es performance, No. Somos así en nuestra vida diaria. De hecho, ayer en un autobús dije algo en bajito. Bueno, en realidad solo dije la palabra heterosexual, pero la dije en bajito. Eso por otros motivos. La susurré. Bueno, al principio lo que recuerda Nana es que con todo el miedo y la lástima con la que afrontaba una clausura obligada, pues ella recuerda su llegada al convento, que en principio, claro, la sorprende poderosísimamente. Voy a leer lo que ella Venga. dice. Cuando la puerta del convento se cerró tan abruptamente que no tuve tiempo de despedir a mi familia, estaba segura de que me adentraba viva en mi propia tumba. Imaginaba que vería mujeres medio fallecidas por la austeridad y el ayuno, de manera que ya no lloraba por mis padres, sino por mí misma. Caminando con los ojos bien anclados al suelo, como las monjas del sensorio, las del modestísimo recato,
Llegué al refectorio, donde una bandada de monjas corrió a abrazarme, todas llamándome su hermana pequeña. Cuando vi aquellos rostros frescos, iluminados y rosados, me reconforté y me dije, de seguro los demonios no son tan feos como los pintan. Y en aquel momento entró una tropa de monjes, frailes y hombres seglares, los jóvenes más apuestos, acicalados y alegres que vi jamás, y cada uno de ellos tomó a su amada de la mano y todos juntos parecían ángeles danzando en los cielos. La verdad es que engancha el relato, te dan ganas de seguir leyendo, o sea, hay que reconocérselo a Aretino. Claro, esto no es lo que ella se imaginaba, sino algo bastante más festivo y con más holgorio. En medio de toda esta estampa celestial, Nana cuenta que de pronto hay un banquete. Después de todo este encuentro hay un banquete y ahí se sirvieron una suerte, y aquí vamos, una suerte de frutitas de cristal. Claro, cuando lees esto, si te falta contexto, no entiendes a qué se está refiriendo Nana con estas frutas de cristal, estas frutas de vidrio. Entonces, para que vosotras, queridísimas, devotísimas oyentes, entendáis de qué está hablando Nana, que no son unas frutillas inocentes, no son unos adornos inocentes, Ana y yo vamos a leer juntas el diálogo de Antonia y Nana. Aquí entra la performance dialógica. ¿Quieres ser Nana? Venga, qué remedio. Venga. Yo soy Antonia. Dale. ¿Y qué tipo de frutas eran? ¿Qué? Cuéntame. Eran esas frutas de cristal fabricadas en Murano, cerca de Venecia, que tienen forma de polla, excepto que estas tenían 2 campanitas colgantes que habrían hecho los honores de un tambor. Por favor, recordemos que esto lo leímos en la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Ja, 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 ja. Lo pillo, por el pico, lo estoy agarrando. Y bendita, no solo afortunada, la mujer que podía agarrar la fruta más grande y gruesa, y ninguna de ellas olvidó besar la suya, diciendo, estos pequeños artilugios sosiegan la tentación de la carne. Espectacular, claro, todo esto me lleva inevitablemente, o sea, yo soy una persona, como sabéis, constante, insistente, muy cabezote y que siempre hago las mismas recomendaciones. Esto me lleva a insistir una vez más en que por favor veáis esa película de Ken Russell que se llama The Devils, donde hay unas escenas que, aunque no beben de aretino, o bueno, quizás sí, no lo sabemos, pero que sin duda le hubieran satisfecho bastante porque son unas escenas fuertecitas de clausura bien porosa y la peli es buena. En fin, aunque Aretino claramente se está dejando llevar pues, por una delirante ficción erótica, lo cierto es que esos dildos de cristal porque claro, eran dildos de cristal. Por si no lo habéis entendido, que seguro que sí, porque sois menos recatadas que nosotras, esos dildos de cristal que está describiendo Aretino existían y la verdad se atisban bastante poco prácticos, pero estética y decorativamente pues son muy, muy, muy elegantes. Son monísimos. Compartiremos imágenes también. La profesora aquella que nos hizo sufrir leyendo estos sonetos de Aretino en nuestro primer año del doctorado, que se llama Karen Newman y de la que guardamos un gran recuerdo, tiene un libro que se llama Cultural Capitals. Bueno, habla como sobre el capitalismo emergente en Londres y París a finales del siglo XVI. Y claro, habla de cosas que a nosotras nos interesan muchísimo, que es el lujo, el consumo, las ciudades, la circulación de bienes, las cositas, claro, que es lo que más nos puede gustar. Carmen, tú te vas a reír, pero cuando nosotras estábamos, y ya lo sabes, preparando este episodio, Karen Newman delibera largo rato sobre el oscuro origen etimológico de la palabra dildo. Y a mí, que soy una persona que vive anclada en el siglo XVI y XVII, no se me ocurre otra cosa que buscarlo en Covarrubias. Lo que habríamos hecho todas, lo que haríais vosotras ahora mismo. Obviamente la palabra Covarrubias no aparecía, tampoco aparece para nada en la RAE. No aparece. Aquí queríamos dar las gracias, es que ya hemos dado las gracias 20.000 veces a Iberoamericana, pero se les seguimos sintiendo muy agradecidas porque nos regalaron el diccionario de Covarrubias. Pero bueno, habría estado bien, en realidad, ver esa palabra en Covarrubias, porque por muchas palabritas vienen como junto a grabados preciosos y habría estado bien ver cómo intentaban dibujar en un grabado pues esos aparatitos. Hubiera sido estupendo, pero Covarrubias con su perilla y con su cara de sádico no nos lo ha consentido. Lo que Newman cuenta es que ya a mediados del siglo XVI, o sea, muy temprano, pululan por las letras inglesas unos artilugios que se llaman pastinaca muranese, que no eran sino esos dildos de cristal de Murano que describe Aretino en sus rayonamientos. O sea, se llamaban pastinaca muranese. Como suena a plato de pasta como los que nos comimos en Venecia.
Tal cual. De hecho, Thomas Nash, un poeta isabelino de finales del siglo XVI, sigue el ejemplo de Aretino y los describe igual. Son, atención por favor, o sea, no probéis esto en casa, son unos dildos de cristal huecos. Esto se me había olvidado. Que se podían llenar de leche caliente o de agua para simular la eyaculación. O sea, una absoluta ordinariez y una guarrería. Pero bueno, lo que nos interesa contar mientras supero todo esto, para mantenernos fieles a nuestro sosiego y a nuestro encierro, es que los dildos de Murano se convirtieron en realidad no tanto en una marca de erotismo, sino en una marca de cierta sofisticación urbana y mercantil. Porque claro, los artefactos de cristal de Murano se empezaron a popularizar súper rápido por toda Europa, porque no eran excesivamente caros de producir y aún así se consideraban objetos de lujo que además pues no arrastraban la perniciosa carga moral que ya tenían el oro y la plata. Básicamente, tener alguna cosita de cristal de Murano era la mejor manera de ostentar buen gusto, riqueza y educación y quitándote la marca de codicia que arrastraban los metales preciosos. Es decir, que en realidad tener un dildo de cristal de Murano pues no estaba significado como una absoluta ordinariedad, sino como una marca de buen gusto. Yo debo decir, Carmen, que de pequeñita mis padres, que fueron a Venecia y a Murano, me trajeron un pisapapeles. Y como yo obsesionada con la afectividad de los objetos, todavía lo tengo. Es impresionante, es fascinante cómo Ana consigue aferrarse a la cuestión del cristal para introducirte una anecdotita personal en toda la historia de los dildos sin mezclártela para nada con el lado más escabroso del asunto. O sea, ella ha salido intacta del lodazal. Un pisapapeles. Ella te mete ahí los datos históricos, te cuenta su pisapapeles y como si no te estuviera hablando de dildos de cristal. De verdad que te felicito. Yo me temo que sí me voy a embarrar ahora porque, claro, no podemos hablar de todo esto sin citar uno de los fragmentitos de estos diálogos en los que Nana, de Aretino, usa estos artilugios, porque esto sucede. Otra vez nos sonrojamos de antemano, pero venga, ya está. Tenéis que contar cuántas veces decimos sonrojo cualquier derivado léxico de esta palabra en este episodio. Más que Santa Teresa hoy, es así. Sin poder ya soportar los deseos de la carne, que aguijoneaban mi naturaleza como una bestia salvaje, y sin tener al alcance el agua caliente que una hermana me había dicho debía usar para emplear la fruta de cristal, mi ingenio se agudizó por la necesidad y oriné dentro, a través de un pequeño grito. Esto de verdad lo leímos en la universidad. Qué barbaridad. Me levanté el hábito con elegancia y comencé lentamente a calmar mi lujuria. Sentí dolor y placer, pero pronto el placer fue mayor que el dolor. Y poco a poco la fruta de cristal cobró vida, y así, empapada en sudor, montándola como un auténtico caballero errante, arremetí con tanta fuerza que por poco desapareció dentro de mí. Oye, por favor. Sentí que estaba muriendo una muerte más dulce que la vida santa. ¡Qué morro, colega! Después saqué la dicha fruta y la miré. ¡Ah! Esto es horrible. Estaba toda ensangrentada. Tan atemorizada estaba que estuve a punto de gritar. Quiero confesarme. Quiero confesarme. O sea, Aretino era un absoluto depravado. En España, gracias a Dios y a Santa Teresa, os vamos avisando, éramos bastante más capillitas. ¿Cómo estás, Carmen? Estoy entre la resaca y esto, no sé si voy a sobrevivir hoy, pero sigue, tú tira. Bueno, en España os avisamos que éramos, gracias a Dios y a Santa Teresa, bastante más capillitas que en la Venecia del siglo XVII. Pero bueno, y la pobre Carmen se ha visto en la titánica y ruborizante tarea de tener que traducir ella los diálogos, cosa que yo te agradezco. Sí, claro, es verdad, ¿no? Enormemente. Esto lo hice. Claro, esto lo hice. Has sufrido mucho. Pero bueno, solo hubo una obrita de Aretino que sí que salió a la luz en España y era una traducción súper depurada del contenido más sexual que la hizo un clérigo sevillano que se llamaba Fernán Juárez y la llamó muy discretamente El coloquio de las damas. Que parece otra cosa, ¿eh? Claro, parece absolutamente otra cosa. Fernán Juárez logró convertir las obscenidades de Aretino en un texto ejemplarizante pensado pues, para ahuyentar a los hombres de los peligros de las mujeres cortesanas. Él te lo dice abiertamente. Me encanta que en este episodio he delegado como todos los sonrojos y cosas prepornográficas. Se está quedando la parte profesoral para no sonrojarse más. ¡Qué tía! Pero bueno, os voy a leer un trocito de cómo Fernán Juárez logra, que tiene su mérito Fernán Juárez, porque logra convertirte... Hombre, mérito el mío que he traducido lo intraducible, perdón. Ese dildo de cristal lleno de pis y ensangrentado, pues Fernán Juárez te lo quita de en medio y en el prólogo él te dice:
Bien creo, amado lector, que será menester dar a entender qué causas me movieron no solo a traducir en nuestra lengua este diálogo, sino también haberlo encomendado a la imprenta y divulgarlo tan en público, porque parece cosa más para, como dicen, echarle tierra y no sacar a plaza tan abominable cieno corrompedor de toda salud de la casta limpieza, que no para traerlo en las manos como provechoso, mayormente divulgando tantos casos de malicia, de traiciones, de engaños y de torpezas feas, los cuales, como desde nuestra niñez están nuestros sentidos inclinados al mal, más aína se tomarán por traza para sacar otros que por aviso para aborrecer y huir los semejantes. Dejadme pues en esta triaca, que hago poner este color de ponzoña, porque así venga a sus manos y la lean, y vean con sus ojos, y dentro hallen debajo de esta golosina la salud y el aviso que yo pretendo. Me hace mucha gracia que detrás de este prólogo tan absolutamente mesurado, capillitas y como devocional, aún así, Fernán Juárez no se resiste a llamarlo golosinas. Porque es una golosina, y aún así él te entierra las partes más cieno corrompedor, porque las hay, pero aquí os las hemos resucitado nosotras hoy en esta mañana de resaca. ¿Por qué? A ver, en realidad todo esto ha sido necesario. Hemos pasado sonrojo, pero de verdad todo esto es necesario para llegar a donde queremos llegar. Porque como decían antes, sospechamos que con todo este jolgorio de dildos en el convento, Aretino en realidad se está dejando llevar por el atractivo de la delirante ficción erótica más que por la realidad. Aún así, no debemos olvidar que, como contábamos en nuestro episodio, ¿os acordaréis? Remotísimo aquel episodio. Remotísimo pero maravilloso. ¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este? Que tenéis que ir corriendo a escucharlo, las nuevas incorporaciones. Como os decíamos entonces, en el archivo sí que hay realmente casos inquisitoriales, existen, donde hay testimonios que efectivamente demuestran que de cristal de Murano o de cuero o de otros materiales existieron estos artilugios que en ocasiones sí franquearon los muros del convento. Eso pasó, eso sucedió. Pero ahora, nosotras, como sabéis, otra cosa no. Bueno, somos muchas cosas, jesuitas, políglotas, urbanistas frustradas, somos muchas cosas, pepenadas, consentidas, pero intentamos ser rigurosas, siempre lo intentamos. Y entonces, ante este retrato de jolgorio y desenfreno de Aretino, el hace de los conventos venecianos, no pudimos evitar lanzarnos a investigar para llegar al fondo de todo este asunto y elucidar cuán fiel a la realidad es en realidad esta representación. Entonces, nos situamos a la altura... Salimos de la ficción y nos vamos al archivo. A las alturas de 1581, para situarnos, Venecia contaba, esto ya lo hemos dicho en el episodio de la moda también, porque las cifras aquí son importantes, entre religiosas y monjes con 4.000 personas que en principio acataban el celibato. 2.508 Muchísimas monjas, por favor. Y ellos eran 1.132 monjes. Espectacular. Sí. Yo encuentro muchísimo sosiego en saber que en 1581 había exactamente 3.640 personas en Venecia dedicadas a la vida religiosa. Pero ¿por qué había tantísimas más mujeres que hombres? A ver, esto lo hemos repetido mucho últimamente, no vamos a profundizar, pero como siempre, motivos socioeconómicos. Pues claro, ya hemos hablado de cómo las dotes en Venecia estaban por las nubes, había una inflación de dotes que no tenía ningún sentido, las familias no podían casarlas, era muchísimo más fácil meterlas en el convento porque las dotes para los conventos, aunque tenían también sus cantidades, no ponían tanto a las familias en la ruina como las dotes matrimoniales. El caso de los hombres, claro, tenían siempre otras alternativas, por eso hay menos monjes, podían hacer carrera militar, ya hemos hablado, carrera comercial, podían ser entrepreneur, como Aretino, como Quintilio. Ellas lo intentaban, algunas lo fueron incluso dentro del convento, pero en principio era más fácil que terminaran detrás de los muros de la clausura. Claro, la cuestión que nosotras queremos resolver es la siguiente. La voy a formular además como pregunta en estilo directo. ¿Este número desorbitado de religiosas llegó verdaderamente a desbordar la disciplina de los conventos venecianos hasta convertirlos en los escenarios de esas auténticas orgías repletas de dildos que narra la nana de Aretino? A ver, por suerte esta pregunta la podemos responder gracias a una estudiosa de la Universidad de Cambridge que ya se ha esmerado ella en investigar todo esto por nosotras. Ella se llama Mary Levin. Y ella barrió una cantidad apabullante de documentos en torno a sexualidad y celibato en los conventos venecianos en estos siglos. Agradecemos infinitamente a ella y, como siempre, a todo el mundo que peina los archivos. Y a todos los archiveros por conservar los archivos y hacerlos manejables, que no seríamos absolutamente nadie sin ellos y sin ellas. Como ya nos lo dijo mi madre archivera, nos regañó una vez, así que nunca más. Bueno, entre otros muchísimos documentos, esta mujer ha desmenuzado 200 legajos que componen el proceso inquisitorial abierto contra el cura
atentas a este nombre que también es importante, Domenico Zon. Un nombre espectacular, Z-O-N, Domenico Zon. Domenico Zon. En 1619 fue cuando sucedió este proceso inquisitorial y es un caso que en principio prometía confirmar el clima conventual de lujuria y desenfreno que tanto cacarean estos polemistas y las sátiras y Aretino. La denuncia inicial... Claro, me hace mucha gracia, perdón que te interrumpa, la fecha, porque es que nunca falla, como que a partir de 1610, 1612, o sea, ya está todo, o sea, de 1620 a 1660 todo era un absoluto descontrol. La gente se vuelve loca, se ha vuelto loca. La gente ya. chifla en esos 40 años. Ha chiflado completamente. Y la verdad es que este caso es un ejemplo de chifladura con... ¿Cuál es total. la denuncia a la que se somete Domenico Zon? ¿Cuál es? Hay una denuncia que dice, tal cual, textualmente dice, que cierto cura, Domenico Zon, un hombre de vida vil y naturaleza endemoniada, insiste en visitar el convento de Angeli di Murano para ver a las monjas que allí viven haciendo actos deshonestos, tocando y besando a las dichas monjas de manera vergonzosa, y que ha usado carnalmente más de una vez a las dichas monjas, trepando los muros del convento numerosas veces durante la noche. Nunca me olvidaré, bueno, de hecho se me había olvidado que en el episodio que dedicamos al mal de madre, a la menstruación, hablábamos de un caso de solicitación de confesión donde en Puebla, ya a principios del siglo XVIII, había como unos intercambios oscurísimos de enaguas manchadas en sangre. Sí, es verdad. Eso no olvidemos nunca las enaguas manchadas en sangre, porque aquí vamos a tener más textiles impregnados de materia. Así es. Tú también haces unos absolutos malabares para lograr convertir todo esto en un sintagma tan fino como textiles impregnados de materia. Me ha dado la tos y todo. A ver, la acusación continúa diciendo que el tal Domenico llevaba a las monjas a una celda por turnos y que las encendía con besos lujuriosos, tocamientos ilícitos y corrupciones mutuas, de manera que las dichas monjas ardían con fuego libidinoso. Corrupciones mutuas, pues ya sabéis qué significa. Pues es que no tenemos que explicarlo más. La estrategia de Domenico, sostenían los provveditori, que eran los persecutores, pero consistía en pasar muy hábilmente de los asuntos espirituales a los profanos. Así un poco como nosotras de las marranadas a lo profesoral, pues así Domenico pasaba de lo espiritual a lo profano, con tanto sigilo que sin que ellas se dieran apenas cuenta, enseguida estaban ya cometiendo toda forma de actos ilícitos, con poluciones y toda ocurrencia indecente que quepa imaginar. Según la acusación, Domenico había conquistado más monjas de las que era capaz de recordar. O sea, esto de verdad que lo dicen. Julio Iglesias de los conventos venecianos. ¿Tú te acuerdas que ¿Tú te acuerdas de cuántas conquistas dijo Julio Iglesias que había tenido, de cuántas alardeaba? Creo que alardeaba como de en torno a 3.000, ¿verdad? Algo así. Madre mía. Me sonrojo muchísimo pensando en qué pensaría pues nuestro padre Felipe II, que era como tan maní. Ayer, de hecho, estuvimos hablando muchísimo de él en una visita por el Escorial, porque es que ahora somos Fitur también. Nos da tiempo absolutamente todo. Ayer con resaca fuimos al Escorial. Hacer una visita guiada, en fin. Os lo contaremos en otro episodio. Pero bueno, nuestro padre, todo ataviado de negro, con el toisón de oro en el pecho y un rosario en la mano, me daría mucho apuro que pensara que sus Isabel, Clara, Eugenia y Catalina Micael están aquí comparando como a monjes con las conquistas de Julio Iglesias, pero bueno. Ya, esto es bastante... Es así, él tendría que asumirlo, pero en fin, del mismo modo en que Julio, porque Julio tuvo muchísimas conquistas, pero Julio tuvo a su Isabel Preisler durante un tiempo, lo que duró. ¿A ti te encanta Isabel Preisler? A mí me interesa. ¿Te interesa? A mí o sea, es una figura que sé que te fascina. Es una figura que me interesa, que me fascina. Pues ojalá poder hacer un episodio sobre Isabel Preisler. Pero bueno, igual que Julio tuvo a su Isabel, Domenico tuvo a su Tecla. El nombre es maravilloso. Me gusta mucho el nombre de Tecla. Bueno, pues Tecla era una monja con la que Domenico tuvo una relación particularmente estrecha y con la que intercambiaba, aquí vienen los textiles impregnados, con ella intercambiaba camisones. De verdad que ando dividida aquí entre la ternura y la repugnancia, para que sus emisiones corporales, porque así las describe Mary Leven con muchísima elegancia, se mezclaran, porque él tenía una camisola de la dicha monja y él la vestía por las noches. Y si ocurrían poluciones, ya fueran voluntarias o casuales, él le hacía llegar la camisola con un papel que decía... Claro, la camisola impregnada de poluciones voluntarias o casuales, o como fuera, con un papel que decía: estas son las lágrimas de tu bebé. Y ella procedía de la misma manera, conservando una camisola del dicho Domenico.
A ver, muchas cosas aquí. Claro. Uno, Rosalía y Rauw Alejandro tienen que ponerle musiquilla ya a este caso inquisitorial. De verdad, o sea, no nos cansamos de repetirlo, pero esto pasaba. O sea, esto era un fraile que en el siglo XVII intercambiaba textiles impregnados de materia, como los ha llamado Carmen, y los acompañaba de un papelito que ponía: estas son las lágrimas de tu bebé. Qué ingenioso, Doménego. Es que no nos hemos inventado nada. Es que todo el Afer Doménego, desde luego, da para muchas canciones, para discos, para lo que sea, para películas, serie de Netflix. Pero es que precisamente aquí es en este suculento potencial ficcional donde está el meollo de todo este asunto. Porque la conclusión a la que llega la investigadora que estudió el caso es que el escándalo de Doménego tiene más de ficción que de realidad en realidad. Y es que al parecer se terminó descubriendo que el testigo principal en el que se basaba esta acusación, de otro cura llamado Niccolo Barucci, había cometido perjurio porque tenía cuentas pendientes con Doménego y muchísimas ansias de venganza. Así que todas tranquilas con la clausura, Claro. chicas. Claro, lo que Mary Leven sostiene es que si después de peinar el archivo conventual como ella se lo peinó, y confiamos en que se lo peinó de arriba abajo, el caso más sonrojante que puede encontrarse es el de Doménego, que ni siquiera parece ajustarse a la realidad, entonces todo parece apuntar a que esta sexualidad ilícita, tan supuestamente extendida en la cultura conventual veneciana, no tiene tanto anclaje en la realidad. Pero, y aquí llega la conclusión más interesante de su artículo, yo creo, esto no quiere decir que no existieran vínculos, pues digamos, irregulares entre religiosas y curas. Lo que sucede, sostiene ella, es que lo que el archivo demuestra es que con el rigor de la clausura en la Contrarreforma se dio una suerte de cambio de paradigma en las dinámicas de intimidad que gobernaban las relaciones entre estos dos colectivos, entre las monjas y los monjes que vienen en la clausura. Y que de unos intercambios puramente... A mí esto me gusta mucho, A mí la esto me verdad. encanta. Esto nos encantó, porque somos unas pepenadas sonrojadas y esto nos encantó. Ella sostiene que de unos intercambios puramente sexuales, a partir de la clausura más férrea de la Contrarreforma, se pasa a un modelo relacional que ella llama, porque así lo encuentran en los documentos, no se lo inventa, domestichezza, o sea, la domesticidad que tanto nos gusta a nosotros. Una palabra que también repetimos hasta la saciedad. Parejas de monjas y curas que, físicamente distanciados por el rigor de la clausura, creaban una fantasía de domesticidad matrimonial que les permitía participar de ciertos rituales del mundo secular del que estaban excluidos. Un sueño de la gamia. Me parece verdaderamente precioso, porque ya sabes que yo pocas cosas anhelo más que todas esas fantasías de domesticidad, la amorosa convivencia. Tengo un absoluto sustrato de monja veneciana, no de las de Aretino, sino de las otras. De las otras. En fin, más que orgías, más que intercambios de poluciones y encuentros furtivos, los monachini, porque así se llamaban los hombres, los religiosos o no, que tenían como relaciones ilícitas con alguna monja, los llamaban así, monachini. Ellos disfrutaban en realidad pues de ensayadísimos ritos de flirteo, porque qué bonito es el flirteo. Tontear es lo mejor que hay. El cortejo e incluso el matrimonio, porque a menudo fingían todo el ritual del matrimonio secular, exceptuando la consumación final. O sea, es decir, participaban de toda la parafernalia cultural del acuerdo heterosexual, menos del sexo, precisamente. O sea, la comida, se cocinaban, ellas les cocinaban a ellos, les cosían, les lavaban la ropa. Un poco pesadilla esto también, hay de decir. Bastante pesadilla, pero claro, creo que es bastante meritorio lo que hemos logrado, que hemos como subvertido total y completamente ese relato como pornográfico de Aretino, que describía esos conventos en los que había como dildos de cristal, orgías entre monjas, demonios súper traviesos, con lo que hemos convertido en realidad en esas fantasías de domesticidad, que aunque sean como una pesadilla de la parafernalia heterosexual, pero es precioso ver como que las monjas se entregaban como esa especie como de delirio doméstico para también tener como sus pequeñas ilusiones dentro de la clausura. ¿Estáis notando cómo intentamos tapar todas las burradas que hemos dicho ahora con todo esto? Claro, el sexo nos parece una absoluta ordinariez. Carmen, aquí un toque contemporáneo, Venga. que lo voy a poner yo cuando normalmente siempre esto es algo que traes tú al podcast. Nosotras ya tenemos una edad, no sé si lo saben nuestras queridísimas oyentes, pero nacimos en 1989. Ambas dos, Carmen es unos meses más joven que yo, pero poquitos. Así que, claro, la generación Z nos es bastante ajena porque son como pequeños alienígenas. Pero sí que hemos encontrado que hay un arsenal de artículos en Internet que hablan de la desconexión sexual de esta generación. O sea, cientos de especialistas diciendo lo que todos sospechamos, que es que la culpa es de Internet. Claro. La culpa es de Internet.
Bueno, claro, la intimidad, como la de los monachini y las monjas enclaustradas del siglo XVII, no implica ya necesariamente un contacto físico, sino más bien una fantasía afectiva, como una erótica textual para la que tocarse se vuelve total y completamente tangencial. Es que, a ver, hemos aquí, cualquier persona de la generación Z que nos esté escuchando y que disfrute simplemente de mandarse mensajitos por donde quiera que se los mande la gente joven, que no sé si es WhatsApp pues otra cosa, con los monachini del siglo XVII en Venecia y sus fantasías de domesticidad. Porque, Carmen, ¿sabes qué? Dime. Que todo lo que te esté pasando a ti ahora ya le pasó a alguien y probablemente una monja en los siglos XVI y XVII. Hay que decir que este episodio lo clausuramos en aquella Universidad de Venecia, en aquel salón neogótico donde soltamos todas estas cosas, lo clausuramos lanzando esta pregunta a las estudiantes pertenecientes a la generación Z que nos estaban escuchando. Obviamente se nos quedaron mirando con una cara de ¿qué decís? No vamos a decir absolutamente nada, así que no vamos a cometer el mismo error y no vamos a lanzar ninguna pregunta a nuestras oyentes de la generación Z. Pedimos perdón y esperamos que os haya gustado este episodio y nos vemos en 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.